Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Es un gusto saludarles, estar aquí para compartir la palabra. Siempre es un gusto. Y bueno, obviamente para continuar hablando del tema central que es conociendo a Dios y siempre el poder compartir la palabra, el poder seguir aprendiendo juntos, el poder ir conociendo un poco más acerca de lo que Dios habla, de lo que Dios es. Creo que siempre va edificando nuestras vidas, siempre vamos aprendiendo algo. Dios, y por medio de su Espíritu Santo va abriendo nuestro entendimiento, ¿cierto? Va abriendo nuestro entendimiento, de tal manera que vamos aprendiendo cada día más. Y es algo en lo que Dios hace en nuestras vidas, es algo que Dios realmente nos va dando cada uno en nuestra propia vida, y es algo que hemos venido hablando también, digo en el sentido de, de los domingos, acerca del andar diario, acerca de venir y cómo Dios quiere que andemos, cómo Dios quiere que caminemos en esta vida, en el resto de la vida que Dios permita darnos, y sobre todo pues el hecho de ir creciendo, ¿verdad? Y conociéndole más cada vez. Eso es lo que Dios va dándonos a cada uno de nosotros, y eso es lo que creo que Dios va mostrándonos, ¿cierto? A cada uno de nosotros. Continuamos entonces, mis hermanos, en este estudio, y en esta ocasión quiero continuar. Hablamos un poquito los miércoles pasados acerca del Dios que habla, acerca del Dios creador, acerca del Dios que salva, y en esta ocasión vamos a ver un poquito acerca de la cruz y la pregunta, ¿no? Un poquito en ese sentido, el Dios que fue a la cruz, ¿no? El Dios que estuvo en esa cruz, Jesús que estuvo en esa cruz, y vamos entonces a mirar un poquito más acerca de ello, cómo es que el Señor Jesús, al estar en esa cruz, ¿verdad?, muestra su misericordia y muestra su amor, como lo vimos hace 8 días. El Señor Jesús mostrando ahí la misericordia, teniendo y dándonos realmente el panorama de la seriedad con lo que Él toma en este sentido el pecado. No es algo sencillo, no es algo que él lo pase por alto, sino que tiene algo muy serio con lo que Dios lo toma, y además tiene unas consecuencias muy serias, ¿no? Con respecto a vivir alejado de Dios, o vivir conociendo a Dios, cerca de Dios. Y eso es lo que, lo que el Señor hace, ¿no? Y lo que nos permite entonces también a nosotros entender. Y quiero entonces, antes de iniciar, ¿verdad? Antes de iniciar, quisiera que eh, oráramos por un momento, pongamos en manos de Dios este tiempo, este estudio, para que el Señor tome control, su Espíritu Santo tome control, y el Espíritu de Dios hable a nuestra vida y nos refresque y nos recuerde muchas las cosas, y aprendamos también acerca de Él. Amén. Vamos a orar. Padre, esta tarde te glorificamos, te exaltamos a ti, Señor, te damos gloria y te damos honra. Señor, el día de hoy ha sido bueno con nosotros, ha sido glorioso despertar, mirar tu creación, tu grandeza.
has sido bueno, Señor, hasta este momento con nosotros y todo el tiempo lo vas a hacer. Nos has ayudado, nos has sostenido, nos has dado vida, nos has dado, Señor, aún el sostén, y te damos gracias por ello, Señor. Bendecimos tu nombre esta tarde, Señor. Te exaltamos y te glorificamos a ti, Padre, porque tú eres poderoso, tú eres alto, sublime, tú eres el Dios que merece gloria y honra, tú eres el Dios de toda alabanza y de toda la adoración, y no hay un Dios que haga las obras que tú haces. Tú eres el único Dios verdadero, el único Dios que salva, el único Dios que perdona, el único Dios que a pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestro pecado, tú sigues obrando y sigues haciendo tu obra en nosotros, Señor, y te damos gracias por ello. Te bendecimos, Señor, esta tarde. Pido que tu palabra, Señor, cumpla el propósito, y pido que tu palabra llegue al corazón, penetre el corazón, Señor, a aquellos que estén escuchando y que después puedan escuchar, Señor, este estudio, esta palabra. Por favor, obra en sus vidas, obra en las vidas, Señor, te lo suplico. Sé tú, Señor, sea tu palabra, sea el poder de tu Espíritu Santo obrando en cada uno. Padre, te damos gracias, te damos gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, amén, por este tiempo, y damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí como ya lo mencioné. Y bueno, quiero continuar entonces con este estudio, y prácticamente hay una cuestión cuando el Señor Jesús fue a la cruz, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad? La Biblia revela que Dios es justo y al mismo tiempo misericordioso. Y cuando el Señor Jesús está en esa cruz, miramos su misericordia, pero al mismo tiempo miramos la justicia de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, como mencioné, que Dios es justo, y la paga del pecado, ¿verdad? Es seriamente tomado por Dios. Y al mismo tiempo la misericordia se muestra al enviar a su Hijo para darnos a nosotros una oportunidad, para darnos a nosotros ese puente en el cual podemos ahora cruzar y podemos tener acceso al Padre. Entonces el Señor Jesús se convierte en ello, como mencionamos. Pero al mismo tiempo, no sé si a lo mejor le ha surgido esta pregunta, o a lo mejor le han hecho alguna pregunta como esta: si Dios es justo y al mismo tiempo es misericordioso, ¿verdad? Como que tal vez se pueda un poco contradecir, o de repente hay un poco de tensión por ahí en ese sentido. ¿Cómo Dios puede ser ambas cosas? No sé si le hayan preguntado, no sé si se haya preguntado, ¿cómo Dios puede ser misericordioso con quienes han hecho mal y merecen la justicia, ¿verdad? ¿Cómo puede ser justo y aún amar a aquellos que no lo son? ¿Sí? Entonces, tal vez han hecho esta pregunta, tal vez usted se la ha hecho, y sin embargo quisiera abordar un poco en el tema con respecto a esto, ¿verdad? Si Dios simplemente pasa por alto los pecados de la gente, entonces no es bueno ni es justo, ¿cierto? Si Dios simplemente pasara por alto lo que el hombre hace, lo que la humanidad hace, el pecado que la gente hace, entonces no es bueno o justo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, como que estas preguntas surgen, de alguna manera, como que hay un poco, por decirlo así, un poco de tensión, ¿verdad? En la Biblia, al momento de leer y al momento de mirar, por Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero al mismo tiempo es justo, al mismo tiempo
de alguna manera castiga y hay castigo, ¿verdad? Y todo ello. Y de alguna manera, tal vez la persona que está luchando con este punto, con esta cuestión, ¿verdad? De tratar de descubrir, ¿verdad?, las riquezas de quién es Dios, cuál es la respuesta, cómo Dios puede permanecer justo y salvar a los pecadores. ¿Cómo es que Dios puede hacer eso? Tal vez, como mencioné, hemos preguntado eso, o tal vez le han preguntado eso, o tal vez conoce a alguien que lucha con eso, o que se ha preguntado muchas veces esta parte, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Cómo Dios puede permanecer o permanecer justo y salvar a los pecadores? Encontramos la respuesta en un hombre llamado Juan el Bautista, ¿verdad? Un hombre enviado por Dios, en este caso, como lo relata en Juan, un testigo de Jesús, ¿sí? Y así es como Juan presentó a Jesús en Juan 1:29. Recuerda, dice, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es como Juan el Bautista presenta a Jesús. Así es como Juan el Bautista se refiere hacia Jesús. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué le recuerda esto? ¿Qué le viene a la mente cuando escucha estas palabras? ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos estas palabras de Juan el Bautista que dice, aquí tienen el Cordero, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Tal vez lo que puede venir un poco a nuestra mente, o recordar más bien a nosotros, es el anuncio, ¿verdad? Este anuncio que nos recuerda la historia, por ejemplo, la historia del Éxodo, ¿no? En este sentido, la historia más profunda de redención en el Antiguo Testamento es la parte del Éxodo, la parte de la historia en el cual Dios, ¿verdad?, manda al pueblo de Israel que para poder ser liberados, para poder salir de la esclavitud, para que ellos puedan ser libres de toda esa esclavitud de los egipcios, ¿verdad?, por tanto tiempo. En una parte de la narrativa especifica claramente que Dios manda al pueblo de Israel, ¿verdad?, que sacrifiquen el cordero, ¿verdad?, de muchos de ellos, y la sangre fuera puesta y de alguna manera pintaran, ¿verdad?, en las puertas de las casas, ¿verdad? Recuerda, podemos hacer una similitud un poquito sobre eso, ¿cierto? La redención más grande del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es esta parte en la cual Dios manda que sacrifiquen un cordero y su sangre sea puesta en los linteles, en la parte de afuera de cada una de las casas. ¿Para qué? Para que entonces la muerte pasara, ¿verdad? No tocara sus vidas. De tal manera que cuando miramos esta similitud, la redención del hombre en el Nuevo Testamento es exactamente el Cordero de Dios, ¿verdad?, derramando su sangre, ahora no sobre las casas, sino sobre la humanidad, ¿verdad?, para que el hombre fuera libre o pueda ser libre del pecado, de la muerte espiritual, ¿verdad?, de estar apartado de Dios. Entonces miramos esta parte, miramos esta similitud muy grande, ¿verdad? Los judíos, como actualmente hoy celebran el sacrificio, hacen su fiesta, la Pascua, ¿verdad?, judía, manteniendo viva de alguna manera la memoria de cómo Dios rescató a sus antepasados y les hizo el pueblo elegido, ¿verdad? Y recordamos y recuerdan esta fiesta de la Pascua. Ahora, algo interesante, hermanos, al llamar Juan el Bautista a Jesús el Cordero de Dios, Juan también obedeció las palabras del profeta Isaías cientos
de años atrás, recuerda esta profecía, cientos de años atrás, ¿verdad? Antes del nacimiento de Jesús, Isaías profetizó esto acerca del siervo que sufre, del siervo que sufre, de Dios, ¿verdad?, que traería la salvación del pecado. Recuerda esto, Isaías 53, versículo 5, si es tan amable, puede tomarlo ahí en su Biblia, puede ir a su Biblia y yo lo voy a leer en otra versión, pero dice Isaías 53, 5, dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Versículo 6, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Versículo 7, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, dice la palabra, como cordero que fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió la boca. Versículo 10, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Ahora, aquí hay algo interesante. Eso es lo que de alguna manera Juan el Bautista está mencionando. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías, cientos de años atrás, ya lo había anunciado, ¿verdad? Cuando dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos como ovejas perdidas, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Ahora, quiero explicar un poquito esta frase o este versículo de: por su llaga nosotros somos sanados, o por su llaga fuimos curados, ¿verdad? Surge la pregunta de tal manera en este sentido que por lo regular este versículo es tomado para orar por los enfermos, y de alguna manera se toma como un versículo en el cual es dando a entender que el Señor Jesús, cuando vino a la tierra y murió, ¿verdad?, prácticamente es que murió y por nuestras enfermedades, y que ya no podemos estar enfermos, o que no debemos estar enfermos porque Él ya murió por ello, ¿verdad? Y esta frase, por su llaga nosotros somos sanados, o nosotros fuimos sanados, surge la pregunta: ¿de qué somos sanados? ¿No? ¿O somos sanados de alguna enfermedad física? ¿Realmente podemos decir que este es el significado real de este versículo, de este pasaje, de lo que está hablando? Porque es muy común tomar este tipo de pasaje para hacer u orar o pedir algo que me parece un poco fuera, o más bien totalmente fuera del contexto del cual Isaías está hablando en este sentido. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la palabra al respecto? ¿Es verdad? ¿Es esto por lo que Dios vino, por lo que el Señor Jesús vino a la tierra a morir para que nosotros realmente seamos sanados de alguna enfermedad física? Es verdad que Dios hace milagros, es verdad que lo sigue haciendo, y confiamos en ese Dios y seguimos pidiendo a nuestro Dios Todopoderoso por sanidad. Pero el punto es si realmente este pasaje habla de ello. Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra al respecto, ¿no? Para poder entender realmente lo que la palabra dice, o poder interpretar estas palabras, las cuales fueron inspiradas por el Espíritu Santo.
y quiero que me acompañe un poquito ahí a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, si es tan amable, si lo puede buscar. Primera de Pedro, capítulo 2. Déjeme. Ok, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. ¿Ya lo tiene? Déjeme leerlo. Dice la palabra: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En otra versión dice: él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por su herida habéis sido sanados. Ahora, la pregunta que muchos hacen, o la pregunta que nos podemos hacer aquí es: ¿sanados de qué? ¿De qué fuimos sanados, mi hermano? ¿De qué? Al leer esto que dice Pedro, al leer lo que dice Isaías, ¿qué le viene a la mente, o qué es lo que usted puede entender al respecto de haber sido sanados? Por su herida habéis sido sanados. ¿Sanados de qué? ¿De qué? Creo que Pedro deja muy claro que hemos sido sanados de nuestros pecados, ¿verdad? No hace referencia a haber sido sanados de alguna enfermedad física, ¿cierto? Sino dice: fuimos sanados de nuestros pecados. Quiero destacar aquí ahora el versículo 6, ¿verdad? De Isaías, que acabamos de leer, en Isaías 55, si puede regresar ahí y puede estar en el versículo 6, ¿verdad? Dice, comienza de una manera interesante. El versículo 6 dice, comienza con la palabra todos, ¿verdad? Y finaliza con la palabra, o diciendo, todos nosotros, ¿verdad? Isaías 55. ¿Quiere otra vez ir ahí? Dice 55:6, dice, buscad a 53, perdón, me confundí, 53:6, dice, todos, ¿se da cuenta? Todos nosotros. Y termina diciendo, ¿verdad? Igual todos nosotros. Termina diciendo igual todos nosotros. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas. ¿Se da cuenta? Lo que habla la palabra nunca hace referencia en el sentido de alguna enfermedad o alguna cuestión de ellas física, sino dice, todos nosotros nos descarriamos como ¿qué? Como ovejas, ¿verdad? No algunos de nosotros, no algunos cuantos se descarriaron, no 3 ni 4, dice, todos nosotros nos descarriamos, ¿verdad? Como ovejas, todos nosotros. ¿Y cuál es realmente el problema de la humanidad entonces? ¿Cuál es realmente el problema que miramos en toda esta humanidad, en todo este mundo? ¿Cuál es el problema básico, verdad? De alguna manera, por llamarlo así, ¿cuál es el problema básico en nosotros, en este mundo, en nuestra humanidad, verdad? ¿Cuál es el problema básico? Bueno, se indica en la siguiente frase, cada cual se apartó por su camino, dice el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Se da cuenta? Cada uno toma un camino, cada uno, ¿verdad? Va tomando diferentes
diferente rumbo. Ese es nuestro problema, ¿se da cuenta? Que cada uno va tomando como uno quiere. El Señor dice, es por aquí, y uno dice, no, yo no lo quiero, yo no quiero eso, y cada uno va tomando o se va apartando del camino y va tomando diferentes direcciones. ¿Por qué? Porque muchas veces, o más bien la humanidad empieza a tomar diferentes posturas, diferentes cosmovisiones, diferentes filosofías, pensamientos, y dice, cada cual se aparta por su camino, ¿verdad? En el camino que más le convenga, el camino que más quiere seguir, el camino que más le gusta y el camino que más le plazca. Y ese tipo de caminos, por lo regular, no es el camino que Dios nos indica, ¿verdad? El hombre se ha ido por su propio camino, descuidando el camino de Dios, ¿verdad? Y las Sagradas Escrituras, como además nos dice, ¿verdad?, la misma palabra, cada uno toma diferentes caminos, descuidan el camino de Dios, se descuida el camino, se descuida lo que Dios dice, y cada quien toma su rumbo y sufrimos las consecuencias de tomar esos caminos totalmente diferentes. Sufrimos las consecuencias de tomar nuestras propias decisiones en nuestra propia mente, en nuestra propia carnalidad. Sufrimos las consecuencias de tomar un camino totalmente opuesto a lo que es el camino de Dios. Y aún así, ¿verdad? Dentro de todo esto, Dios muestra aún su misericordia para con nosotros, ¿verdad? Dios muestra su amor y su misericordia, y muchas veces el Señor mismo es quien nos vuelve otra vez al camino, y de alguna manera nos cuesta, de alguna manera tiene que ser tal vez un poco más fuerte, ¿verdad? Su hablar, su disciplina, su llamado de atención, pero descuidamos muchas veces ese es el camino. Ese es el problema de la humanidad. Ese es el problema básico de cada uno de nosotros, ¿cierto? No estamos exentos de eso, no estamos exentos de tomar otros caminos. Por eso es tan importante realmente, hermano, poder estudiar la palabra, ir conociendo más a Dios, ir aprendiendo acerca de lo que estamos hablando, porque es tan fácil realmente poderse desviar, es tan sencillo poder cruzar la línea entre lo que yo creo y lo que Dios dice, en lo que a mí me parece y lo que Dios dice al respecto. Es muy sencillo poder, como mencionamos en alguna ocasión, torcer la Escritura, torturar, como dice la palabra, la Escritura, torcerla para aplicarla a las vidas o a la vida de tal manera que quiera que diga lo que yo deseo, lo que yo quiero y que me haga sentir bien. Y muchas veces descuidamos realmente el camino de Dios, por donde Dios nos va alumbrando, por donde Dios nos va diciendo, y tomamos diferentes caminos, ¿verdad? Y de alguna manera la Escritura hace referencia a esto, y la Escritura es clara en este sentido al respecto. Dice en Proverbios 16:25, hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva ¿a dónde? A la muerte. Hay caminos que nos parecen muy bien, hay caminos que nos parecen correctos, hay caminos que nos parecen lo mejor, pero dice su palabra, pero el camino, ¿verdad? Pero ese camino lo lleva a la muerte. Entonces, ¿cómo saber qué es el camino correcto? ¿Cómo entender qué es el camino correcto? ¿Verdad? Si no estamos realmente buscando a Dios, estando en su palabra, si no estamos realmente buscando el conocer a Dios, será fácil podernos desviar, será fácil poder pensar que lo que estamos haciendo es lo mejor, es lo correcto. Será muy sencillo, será fácil tal vez de engañar, ¿verdad? Cuando alguien venga y te diga alguna otra falsa doctrina o estas doctrinas de
de falsos maestros y pueda ser engañado o pueda ser confundido y tal vez le parezca un camino correcto, un camino muy bueno, pero dice la palabra, ese camino lleva a la muerte. Es necesario que estemos constantemente en busca de Dios, es necesario que estemos constantemente pidiendo al Espíritu Santo el entendimiento, es necesario que estemos pidiendo constantemente o que estemos siempre viviendo en una renovación aún de nuestros pensamientos por medio de la palabra para que el momento en que se nos presente un camino diferente, estemos alertas y podamos identificarlo y podamos saber que ese camino no es el correcto. Dice también en Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. ¿Cierto? Entonces, reconocer que el Señor es el que tiene el camino, reconocer que Él es el único que nos puede guiar, que nos puede llevar por un camino que realmente sea un camino de bendición, un camino que nos lleve a la vida, un camino que nos lleve a Él, ¿verdad? Dice entonces, reconócelo en todos tus caminos, es decir, reconócelo en todo tu andar, en todo tu caminar, durante tu vida. En todos tus proyectos, en todo lo que tú vayas haciendo, por donde tú vayas decidiendo andar o vayamos caminando, dice reconócelo, reconoce que Él es Dios, reconoce que Él es grande, reconócelo a Él, dice, y Él hará derechas tus veredas. ¿Cierto? Entonces, el reconocer a Dios, el ser agradecido y reconocer a Dios, Él va enderezando nuestro camino, Él va dándonos la dirección, Él va llevándonos, ¿verdad?, por donde tenemos que ir. Y aunque el Señor, ¿verdad?, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Y nadie viene al Padre sino por mí. A pesar de eso, a pesar de lo que el Señor Jesús lo dijo en Juan en 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. A pesar de eso, nos hemos desviado cada uno por nuestro camino. A pesar de eso, a pesar de que sabemos y decimos, no, es que solo Jesús es el camino, solo Jesús es la verdad, solo Jesús es la vida y nadie llega al Padre si no es por Él, dice la palabra, todos se han desviado, cada uno por su propio camino. La última frase del versículo 6 dice, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros, de todos nosotros. El profeta Isaías está aclarando que cuando Cristo murió en la cruz, estaba simplemente ocupando nuestro lugar, ¿sí? Y eso de alguna manera ya lo sabemos, ¿verdad? De alguna manera usted dice, bueno, eso ya lo sé, que Jesús murió por mí en mi lugar, lo que a mí me tocaba, Él lo padeció por mí para que yo hoy pueda vivir y tener acceso. Bueno, si ya lo sabemos y hoy lo podemos entender o lo podemos recordar, ¿verdad? Entonces es necesario que caminemos por donde Él nos dice. Es necesario que busquemos como Él quiere que lo busquemos. Es necesario que le conozcamos más y más. ¿Por qué? Porque Él se ha revelado a nosotros, eso lo hemos venido hablando. Él a pesar de ser un Dios grande y poderoso, infinito, santo, ha mostrado, se ha revelado a nosotros, a cada uno de nosotros, y Él quiere que le conozcamos plenamente, que le conozcamos cómo Él es, cómo piensa, cómo actúa, ¿verdad? Lo que Él ha hecho. Entonces sobre eso va generando en nosotros un asombro, va generando en nosotros un asombro total al Dios al que adoramos, el Dios al que servimos, el Dios al que decimos que amamos. Va generando un asombro, pero al mismo tiempo va generando un temor hacia nosotros también, de conducirnos de una manera totalmente diferente, como hemos venido mencionando, de un andar digno, de un andar diferente, de un andar en el cual los demás puedan mirar en nosotros, ¿verdad? Esa
esa diferencia que hay entre una persona que no conoce a Dios y una persona que sí conoce a Dios. Y caminamos entonces en ese sentido. El profeta Isaías está aclarando esta parte. Cuando Cristo vino aquí a esta tierra, ¿verdad? Él simplemente estaba ocupando nuestro lugar, el lugar que nos correspondía. Jesús lo ocupó. Él no había cometido ninguna falta, Él no había cometido ningún pecado, Él seguía siendo inocente, santo, ¿verdad? Puro, sin mancha y separado de los pecadores. Él fue el sustituto, ¿verdad? Que el amor de Dios proveyó para la salvación suya y mía. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo al respecto. Ahora, al referirse Juan el Bautista, como mencioné, al referirse a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Juan predijo la forma y el significado de la muerte de Jesús. ¿Se da cuenta? Él está mencionando que Él es el Cordero, así como el Cordero que fue sacrificado o que sacrificaron en ese éxodo, así como cuando estableció que sería sacrificado también por la redención de los pecados cada año. Así Él estaba diciendo, Él es el Cordero, Él es el que va a morir y su sangre va a ser derramada. ¿Para qué? Para la expiación de pecados, ¿verdad? Es el significado de la muerte de Jesús. Todos los 4 relatos, de alguna manera, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? De la vida de Jesús culminan con la muerte misma de Jesús, ¿verdad? Sus interpretaciones de ese evento son de alguna manera uniformes en ese sentido. Jesús murió en nombre de los pecadores. ¿Sí? Jesús murió en nombre de todos los pecadores, por cada uno de nosotros, por usted y por mí. En la cruz, ¿verdad? Es en esta cruz donde que podemos ver o que vemos a Dios como realmente es, ¿verdad? Es misericordioso, amoroso, y miramos también la justicia de Dios, ¿verdad? Al tener por importancia el pecado. Mire cómo considera o cómo consideran en el Nuevo Testamento los escritores o cómo entienden de alguna manera la naturaleza de Dios con relación a la cruz. Romanos 5:8, unos versículos muy conocidos, dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Lo ha escuchado? Yo estoy seguro que sí, lo he escuchado muchas veces, ¿verdad? Pero Dios muestra o demuestra su amor para con nosotros en esto, que aun que cuando todavía somos pecadores o éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No es eso grandioso, el saber que a pesar de nuestra condición de hombre o de humanidad en pecado, Cristo murió por nosotros y demuestra ahí su misericordia, demuestra su amor y demuestra su gracia y demuestra, ¿verdad?, aún mismo la justicia para con nosotros? Efesios 1:7 dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. En Él tenemos que la redención mediante ¿qué? Mediante su sangre, mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Otra vez mostrando la gracia, otra vez mostrando su misericordia por medio de ese sacrificio, por medio de la cruz, por medio de esa muerte en esa cruz, derramando su sangre para limpieza de nosotros, para limpiarnos de todo pecado, ¿verdad? Para el perdón de nuestros pecados.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran, ¿qué? Misericordia. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer, ¿qué? De nuevo. Es decir, nueva vida, diferente, un estilo de vida diferente, un nuevo nacimiento. Eso es lo que significa, un nuevo estilo de vida, vivir como es digno de nuestro llamado, vivir en esa unidad, en esa paciencia, en esa humildad, vivir, dice aquí, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Él es nuestra esperanza viva, Él es, y por eso es que cada día que vivimos debemos vivirla con esa alegría y con esa esperanza de que no confiamos y no tenemos a un Dios que murió y bueno, ya ahí se acabó, no, sino que murió, pero resucitó, venció la muerte, ¿cierto? Venció la muerte y de alguna manera Él nos da vida a nosotros y podemos hoy nosotros vivir totalmente diferente, vivir cada día buscando más la santidad, buscando más agradar a Dios, buscando más mantenernos en el camino y no desviarnos, como dice su palabra, ni a derecha ni a izquierda. Ese es el sentido del cual el Señor Jesús murió, no solamente como el plan de redención del hombre y por Él hoy tenemos vida y vida en abundancia y hoy tenemos vida y vida eterna, sino que además de eso podemos conocerle cada vez más. Además de eso tenemos acceso hoy a su presencia. Además de eso tenemos comunión con Él. Además de eso tenemos un conocimiento más de Él. Eso es grande. Y Romanos capítulo 3, versículo del 23 al 26 dice: pues todos han pecado. ¿Lo he escuchado? Lo repetimos muchas veces, sobre todo cuando estamos hablando o dando el evangelio a alguien. En este sentido, hacemos referencia a esto, ¿cierto? Que dice: pues todos han pecado y están, ¿qué? Privados de la gloria de Dios, ¿verdad? Todos están privados de la gloria de Dios. Toda la humanidad, aún el que nace, ¿verdad? Está privado de la gloria de Dios. Pero por su gracia, dice, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Por su gracia fuimos justificados, ¿verdad? Gratuitamente, no nos costó nada, no nos ha costado absolutamente nada en ese sentido la salvación, y tenía que ser así, mi hermano, porque de alguna manera, ¿cuándo podríamos nosotros pagar por nuestra salvación? ¿Qué podríamos hacer nosotros por simplemente ganarnos el favor de un Dios poderoso, un Dios infinito, un Dios sublime? ¿Qué podríamos hacer? Absolutamente nada. Por eso hace referencia, ¿verdad?, que su gracia gratuitamente somos justificados mediante la redención que Cristo Jesús efectuó, que solamente Él podía hacer, que nadie más podía de alguna manera poder cargar con todo este pecado, con todo ello. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. ¿Se da cuenta? Para así demostrar su justicia. Él dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por fe en la sangre, ¿verdad? Para demostrar su justicia. Ahí vemos realmente la importancia que Dios le da hacia el pecado, la importancia que tiene para Dios el pecado. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús.
¿Se da cuenta? De esta manera Dios es justo, ¿sí? Y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. No habría de otra manera, no se podía de otra manera. Él es el único que pudo haber cargado con eso, y al mismo tiempo Él es el único que pudo justificarnos, ¿verdad? De todo este pecado. Y al mismo tiempo Él sigue mostrando su justicia. En la cruz, las múltiples perfecciones de Dios se encuentran en un solo evento. Al mismo tiempo vemos al Dios de justicia y de amor, ¿verdad? Vemos ahí las dos facetas. La justicia de Dios, del Padre cayendo sobre su Hijo, ¿verdad? Cayendo sobre su Hijo, toda su ira, todo su enojo que era para nosotros cayó sobre su Hijo, pero al mismo tiempo ese sacrificio, esa muerte en esa cruz, mostrando el amor hacia cada uno de nosotros, mostrando la misericordia hacia cada uno de nosotros, ¿verdad? Mostrando su gracia hacia cada uno de nosotros. Él siendo el que se entregó por cada uno de nosotros, como el cordero que fue al matadero, derramando su sangre por cada uno de nosotros. Él siendo ahora el que restaura ese puente, esa comunión con el Padre, de tal manera que es el único acceso por el cual podemos llegar. Por eso Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Él es el único Dios. Él es justo, ¿verdad? No deja que el pecado quede impune. Nos damos cuenta en ese sacrificio, en esa cruz. Vemos la justicia y vemos el amor. Él carga ese castigo en sí mismo. ¿No es asombroso eso? No es algo en lo cual podemos decir, bueno, se supone que, bueno, yo ya lo sabía. Tal vez sí, pero siempre que miramos la palabra, siempre que vamos a la palabra, Dios habla algo diferente, alguna perspectiva, algo en lo cual vamos más allá, más profundo, como lo mencioné en alguna ocasión. No podemos ir a la palabra y leer el mismo versículo y sin que haya algo más para nosotros, algo más para nuestra vida, algo más para aplicarlo para nosotros. Tiene que haber algo más en ese sentido, y siempre Dios nos da más, siempre Dios nos muestra algo diferente, siempre Dios nos muestra un ángulo diferente al cual nosotros lo estábamos mirando o lo estábamos entendiendo, y miramos entonces esta parte, ¿cierto? Miramos entonces este sentido de lo que la palabra hace referencia con la cruz, la justicia y el amor de Dios. John Piper lo explica de esta manera: la sabiduría de Dios ha ordenado una manera para que el amor de Dios nos libre de la ira de Dios sin comprometer la justicia de Dios. Y realmente es cierto, la sabiduría de Dios ha ordenado una manera para que el amor de Dios nos libre de la ira de Dios sin comprometer la justicia de Dios. Y solamente Dios podía haberlo hecho. Solamente Dios podía haber planeado e ideado toda esta redención del hombre, de tal manera que demostrara su amor y de tal manera que demostrara también la justicia de Dios. Si queremos saber cómo es Dios, debemos mirar la cruz, donde se une la grandeza pura y la maravillosa gracia de Dios en beneficio de los pecadores. Yo creo que la parte en la cual siempre tenemos que mirar es esa cruz. Esa cruz en la cual podemos mirar la grandeza del amor de Dios y la grandeza de la justicia de Dios.
pero sobre todo miramos la gracia, la maravillosa gracia de Dios en beneficio de los pecadores, en beneficio de cada uno de nosotros. Que nuestra mirada siempre esté puesta en esa cruz, que nuestra mirada siempre esté puesta en Jesús, el autor y consumador, el que vino a este mundo y murió por cada uno de nosotros. Que nuestra mirada y nuestro enfoque esté siempre en esa meta, en esa cruz, la cual esa cruz nos va a mantener de alguna manera, déjeme decirlo así, como los pies en la tierra, en una humildad, en una mansedumbre, siempre teniendo y teniendo en mente y en nuestro corazón la gracia, la maravillosa gracia de Dios mostrada en esa cruz en beneficio de todos los pecadores. Y en ese sentido, mi hermano, es algo que yo quería dar, porque es, voy a decirlo así, es como otra faceta de más de nuestro Dios. Otra parte de nuestro Dios de la cual venimos conociendo y de la cual venimos hablando, ¿no? Ese amor, esa gracia, esa misericordia mostrada en esa cruz, librándonos del pecado, justificándonos, pero al mismo tiempo también miramos un Dios justo, que el pecado no queda impune, que el pecado es tomado muy seriamente. Miramos la cual Dios, la seriedad que toma de tal manera que su Hijo murió. Entonces, en ese sentido, quiero invitarle a que continuemos en nuestra vida diaria buscando más del Señor, siendo agradecidos con el Señor, entendiendo ahora un poco más del amor y de la justicia de Dios en esa cruz, y que nuestra vida, mi hermano, vaya creciendo más en su conocimiento, que nuestra vida vaya siendo guiada por el Señor, por su Espíritu, para que caminemos por donde Él quiere y por donde Él nos va guiando. De tal manera, mi hermano, que cuando se presente alguna situación, algún evangelio diferente, nosotros estemos prestos, estemos atentos en nuestro oído, nuestro corazón, nuestro espíritu, para de tal manera rechazar todo lo que venga en contra del conocimiento de Dios. Y no seamos engañados y no pensemos, como dice Proverbios, que tal vez sea el camino correcto. Todo eso nos lleva, el conocer a Dios nos lleva por el buen camino. El conocer a Dios nos lleva por la senda de justicia. El conocer a Dios nos lleva por ese camino, por ese sendero. Que no estamos exentos de las circunstancias o de los problemas y las dificultades, pero dice su palabra que Él es nuestro socorro, que Él es nuestro castillo, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestra roca, que Él nos sostiene, que de Él viene nuestra ayuda, que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, y que aunque andemos en valles de sombra o de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Y eso es lo que nos lleva cada día a conocer a Dios, a estar confiados, a estar en paz, a saber que lo que en este mundo podamos tener es necesario, pero al mismo tiempo tenemos que aprender, como hablamos el domingo, a soportar, a seguir avanzando, a seguir persistiendo en la carrera, ¿verdad? En medio de los obstáculos, pero continuando y no cayéndonos o no dejándonos ahí tirados, sino esforzándonos día a día por conocerle y seguir adelante
y seguir hacia esa meta. Eso es lo que deseo, y es lo que vamos cada día, cada uno de nosotros, con nuestras luchas y nuestras dificultades y nuestros pensamientos y todo lo que esta vida pueda presentar, mi hermano, pero enfocados en Dios, enfocados en seguir, en proseguir, y no dejar que la vida misma o las circunstancias nos tiren, tomándonos siempre de Dios, de la mano de Dios, tomándonos siempre de su palabra, tomándonos siempre de Él, viniendo a su palabra cuando necesitamos consuelo, viniendo a su palabra cuando necesitamos fortaleza, viniendo a su palabra cuando necesitamos, ¿verdad? Estamos en tristeza, viniendo a su palabra aun cuando estamos en alegría, viniendo a su palabra cuando estamos en alguna dificultad, viniendo a su palabra en todo momento y en todo tiempo. Y eso es lo que buscamos, y eso es lo que deseamos aún como congregación, como iglesia, que cada uno de nosotros crezcamos, que cada uno de nosotros busquemos más y crezcamos más en el conocimiento de Dios. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Amén. Padre, te bendecimos esta tarde, damos gracias a Dios por tu palabra, Señor. Damos gracias a Dios porque tú eres bueno con nosotros y hablas a nuestro corazón, hablas a nuestra vida, Señor. Nos das fortaleza, nos dejas mirar, Señor, y entender aún más profundo en tu palabra. Te damos gracias por ello, Señor. Gracias por hablar a nuestra vida. Te bendecimos esta tarde. Te glorificamos, Señor. Te exaltamos a ti, bendito Padre Celestial, Dios de gloria, Dios de poder, Dios altísimo, Dios redentor, Dios bueno y Padre eterno. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Tú eres nuestro redentor, tú eres un Dios de misericordia, de gracia, de bondad, de amor, y cada día lo demuestras, cada día nos lo demuestras, Señor, Padre, y gracias por ello, gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestra vida. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gloria. Amén. Amén, amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo. Le doy gracias a Dios por su tiempo y espero que esta palabra le haya servido y ayudado, y tal vez también haya resuelto algunas dudas que tal vez de repente puedan surgir. De hecho, la palabra, y como siempre es mi oración, que la palabra de Dios cumpla el propósito en ustedes, en cada uno de nosotros, y que cada día nos lleve más y más a conocerla. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que tengan muy buena tarde.